gracias a todos por participar con nosotros en este webinar. Este webinar va a tratar de inversión en la industria hotelera de los Estados Unidos. Mi nombre es Moisés Guindy Bros, abogado, socio del despacho Seaton Guindy Llamus, y soy codirector de LATAM USA en México, quien se ha encargado ya de apoyar a mucha gente en realización de negocios en Estados Unidos, procedimientos para obtención de visas y dar oportunidades de negocio en Estados Unidos, temas para exportación en Estados Unidos. Y hoy día me acompaña Alejandro Navia, director comercial de Driftwood. Driftwood es una firma que se dedica a la inversión hotelera. Nos ha apoyado ya por conducto de Alejandro, ya lo conocemos hace un buen tiempo y hemos tenido muchos casos de éxito. Alejandro nos va a platicar ahorita mucho en relación a la industria hotelera en los Estados Unidos, los éxitos históricos que ha tenido, qué ha pasado en las anteriores crisis, que es algo muy interesante porque ha sido una industria que ha sobresalido de una manera muy destacada de las crisis. El tema de la hotelería en Estados Unidos post esta crisis en particular, qué son sus expectativas como expertos en haber visto todo lo que ha pasado en la historia en las crisis y ahora en esta que primeramente Dios podamos salir pronto. También se van a hablar de diferentes esquemas, oportunidades de inversión con rendimientos en dólares, lo cual es muy atractivo, sobre todo para este momento y sobre todo para México. Creo que todos estamos muy conscientes de lo que está pasando, no nada más derivado de la pandemia, sino la situación política y el momento histórico que estamos viviendo es muy especial. Por lo tanto, necesitamos buscar diversificar nuestras inversiones, eso es un hecho, siempre ha sido, y ahora con la situación mucho más. Yo le agradezco mucho a Alejandro que nos haya acompañado hoy y le cedo el micrófono sin más para que él nos pueda platicar un poco de inicio a fin y al final de su exposición las preguntas que recibamos vía chat las vamos a formular para que él las pueda ir contestando y con mucho gusto podamos ir resolviendo. Bueno, Adelante. buenas tardes. ¿Qué tal? Moisés, muchas gracias por tu introducción, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos los que están participando por su tiempo para escuchar un poco de Driftwood, de lo que hacemos y de la situación en la que atraviesa hoy en día la hotelería en Estados Unidos y cuáles son potencialmente el futuro de esta industria. Bueno, pues vamos a empezar un poco. Acá en la presentación, mi nombre es Alejandro Navia, yo soy el gerente comercial de Driftwood Capital y básicamente Driftwood es una plataforma de hotelería en Estados Unidos donde llevamos más de 20 años no solamente comprando y construyendo hoteles, sino que también los operamos. Hoy en día la operadora tiene más de 3 billones de dólares en hotelería alrededor de Estados Unidos y más o menos esto está en 70 hoteles que están hoy en día vigentes. Para estas inversiones tenemos aproximadamente 700 familias e individuos de alto patrimonio que nos han acompañado. Y bueno, trabajamos con las marcas más reconocidas en la hotelería en Estados Unidos, que son principalmente Marriott, Hilton e Intercontinental, y todas sus diferentes marcas que llevan dentro de estas compañías madre. Driftwood empezó como una compañía de management de hoteles, de operación de hoteles, a finales de los 90, después de que uno de nuestros principales dueños se retirara de manejar la compañía que en su momento era la compañía pública de operación de hoteles más grande en Estados Unidos, la cual la llevó de básicamente 0 a 200 hoteles en su tenura como CEO de esta compañía durante 8 años en los 90. Y también tenemos Driftwood Capital, que es la que maneja los fondos de inversión en hotelería. En este momento, que es donde yo trabajo básicamente, en este momento la
la manager de fondos. En nuestro último fondo que cerramos, logramos comprar 18 hoteles y hacer 5 desarrollos. Esto más o menos se suma a $1 billón, un poco más de $1 billón en activos. Y aquí es donde han participado más de 700 inversionistas. Estos 700 inversionistas han participado con aproximadamente un poco más de $400 millones y a los cuales se les ha distribuido durante estos últimos 3 años aproximadamente $50 millones por estas inversiones. Este es un mapa de estas compras que hemos hecho y estos desarrollos están repartidos por todo Estados Unidos y tenemos una pequeña concentración en el área de la Florida porque ahí es donde nosotros estamos localizados. Tenemos una oficina en Coral Gables y otra oficina en West Palm Beach. Pero aquí les quiero mostrar es básicamente cómo trabajamos. Trabajamos un poco diferente a la mayoría de fondos de inversión, ya que nosotros primero compramos los hoteles con nuestro propio capital. Nos sentimos seguros de estas inversiones y por eso es que no tenemos problema en hacer este tipo de inversión sin necesidad de traer ningún capital de inversionistas. Pero una vez que ya compramos ese hotel y le colocamos nuestra compañía de operación hotelera, damos media vuelta y abrimos la oportunidad a que inversionistas entren a participar y nos compren al mismo precio que nosotros adquirimos el asset, participación en ese activo. Típicamente vendemos hasta el 90% y nos quedamos con el 10% y la inversión mínima en la que pueden entrar los inversionistas es de $50,000. Nosotros quisimos hacer este modelo para que los inversionistas individuales pudieran acceder a este tipo de inversión. Típicamente en el pasado, este tipo de inversión estaba solamente restringido a aquellas compañías que podían escribir un cheque bastante grande y se reducía a inversionistas institucionales. Y este tipo de retornos no eran accesibles a inversionistas individuales. Haciendo este modelo, hemos abierto y hemos democratizado un poco el tema de la inversión en este tipo de activos que son generosos en sus retornos. Estos activos típicamente están dando entre un 7 y un 10% de rendimiento anualizado. Esto es un promedio de aproximadamente un plan de 5 a 7 años y al final también reciben una participación importante de lo que se aumentó el valor de la venta y de la apreciación de ese activo y con fin de poder que reciban un promedio de un 15%, entre un 13 y un 18%, pero vamos a llamarlo un 15% como promedio de rendimiento anualizado. Entonces, tiene dos componentes. Ese retorno por operación que se paga trimestralmente y típicamente es un promedio del 7 al 10% anualizado en un periodo de 5 a 7 años. Y adicionalmente la apreciación, lo cual lleva ese 7 de 10% a un 15%, que es lo que nosotros típicamente buscamos como rendimiento para los inversionistas y para nosotros como parte de esa inversión. Típicamente buscamos, como hablamos antes, hoteles que tengan marcas reconocidas, ya que su sistema de reserva y sus programas de lealtad dan un muy buen flujo de clientes casi que garantizados. Luego tenemos que sean en unas locaciones con mercados difíciles de penetrar para cualquier competidor. Es decir, si compramos un hotel que potencialmente está a un valor de, por decir algo, $200,000 la habitación, sabemos que en ese mismo sitio nadie va a poder construir un hotel por menos de $350,000 la habitación. Entonces, competidores nuevos va a ser muy difícil que vengan a tratar de quitar ese tipo de mercado, porque ya los tenemos, ya tenemos estos activos a un precio mucho mejor del que pudieran ellos entrar. Segundo, tenemos obviamente pues que sea una marca que tenga sentido en ese mercado.
como ustedes saben, cada una de estas compañías madre tiene diferentes niveles, entonces en diferentes sitios tiene más sentido hacer un producto como de un Residence Inn y en otros sitios tiene más sentido hacer un Ritz-Carlton. Entonces nos aseguramos que el producto sea congruente con lo que necesita ese mercado y que muestre que aunque tenga unos flujos de caja interesantes, también veamos la capacidad de mejorarlos mediante pequeñas renovaciones, mediante una nueva construcción de potencialmente adicionales habitaciones o rehacer ciertos restaurantes para dar mejor atención y poder crear más valor y generar más retornos para ese asset mediante ese tipo de cambios. También buscamos, como hablamos anteriormente, que le podamos entregar a los inversionistas y a nosotros por lo menos 15% de retorno global anualizado y que pueda dar una distribución de aproximadamente un 7 a un 10% que se paga trimestralmente. En este primer fondo que nosotros, digamos, acabamos de cerrar, donde compramos los 18 hoteles, si un inversionista hubiera invertido $50,000 en cada uno de esos 18 hoteles, esto sería lo que hubiera generado solamente por la operación de los hoteles en cada uno de estos años. ¿Qué significa esto? Que esto todavía no cuenta con lo que potencialmente se puede apreciar ese activo y llegar a ese 15%. Entonces, como ven, ha sido unos rendimientos bastante estables con unos números en dólares muy atractivos. Y aquí dejamos afuera, este asterisco básicamente es que dejamos afuera que en el 2018 vendimos uno de estos activos, lo cual generó para los inversionistas que estaban en ese emprendimiento un 38.7% de retorno anualizado. Este hotel, pues obviamente se apreció bastante y con esto pudimos vender en un buen momento y poder generar un retorno muy por encima de lo que de ese 15% que típicamente nos esperamos. Esto sucede de vez en cuando, no es la regla, pero lo hemos visto suceder en varios de nuestros emprendimientos. Esto es básicamente un comparativo con lo que ustedes pueden obtener sin esta democratización de la inversión. Típicamente uno puede comprar lo que se llaman un REIT, que es un Real Estate Investment Trust, que básicamente son compañías como nosotros que generan este tipo de inversiones y después básicamente las distribuyen por medio del mercado, público y ese es el típico retorno que pueden obtener o lo que se obtuvo durante el 2019 o el S&P o otro tipo de stock market. En este caso, nosotros pudimos generar un 9.2 para los inversionistas que entraron por $50,000 en este 2019. Ahora vamos a hablar un poco de hotelería en Estados Unidos. Ya acabamos con lo que es nuestro modelo de negocio. La hotelería en Estados Unidos es un negocio muy generoso en rentabilidades, ya que no solamente estamos hablando de un negocio de bienes raíces, pero también es un negocio operativo, donde estamos operando un negocio encima de un bien raíz. Por este motivo, típicamente el retorno es del 8%, 7.5% en algunos mercados, donde comparamos con oficinas que tienen aproximadamente entre el 6 y 7, o donde comparamos con lo que se llama multifamilies o residenciales que aproximadamente están entre el 4,5, 5,5. Entonces, pues un poco más generoso, obviamente uno tiene que tener el expertise de la operación de estos hoteles y bueno, gracias a Dios nosotros nacimos así y por eso hemos podido tener tanto éxito como fondos de inversión. La hotelería en Estados Unidos aproximadamente son 5 millones de habitaciones
y se hacen transacciones, más de 2.000 transacciones de hoteles al año. ¿Qué significa esto? Que podemos vender o comprar hoteles permanentemente. Es un mercado relativamente líquido a comparación con el resto del mundo y tenemos varios jugadores en este tipo de transacciones. Uno son estos REITs, como les comenté antes, que son básicamente fondos públicos. Luego tienes los fondos privados como nosotros. Luego tienes simplemente operadores dueños que usan su propio capital. Y tercero, lo que llamamos el mom and pop, que básicamente son familias hoteleras que básicamente compran 3, 4 hoteles y los operan entre ellos mismos y son operaciones un poco más pequeñas. En estos se hacen aproximadamente 2.000 transacciones al año y con un volumen bastante importante. Ahora vamos a ver un poco las crisis. Aquí estamos viendo en la cantidad de gasto en viajes que se hace en Estados Unidos históricamente. Y vemos cómo ha ido creciendo en una línea básicamente de 45 grados ascendente entre el 1980 y el día de hoy. Y también podemos ver esas crisis a las que nos hemos visto expuestos durante estos años, como la guerra del Golfo, como el ataque a las Torres Gemelas, que fue bastante importante, SARS, que es bastante parecido a lo que estamos teniendo hoy en día, etcétera. Pero siempre, si tomas un rango de 10 años, siempre esa línea va a ser ascendente. O sea que, aunque estos ciclos o estas crisis tengan ciertas bajadas, sabemos que siempre van a ser recuperados y vamos a ir para arriba. ¿Qué significa esto? Que si uno no tiene la necesidad de vender en un momento de crisis, pero puedes mantenerte en el activo, entonces con esto vas a ganar en el tiempo. Y nosotros lo que hacemos es estructurar estas compras de tal forma que minimizamos el riesgo de potencialmente tener que entregar las llaves en una época de crisis. Es lo último que vamos a hacer y hasta el día de hoy no nos ha sucedido. Contamos siempre con una capacidad económica suficiente para afrontar estos momentos y hasta hoy, gracias a Dios, no hemos tenido que dejar ir ningún hotel o perder plata en ningún hotel. Esto es un cuadro donde podemos ver cuál ha sido el shock que ha dado estos anteriores declives por una crisis. Entonces, si vemos acá abajo son los meses y esto es lo porcentaje del declive. Y cuando vemos, por ejemplo, el SARS o vemos el 9/11, la caída de las Torres Gemelas o la depresión del 2008, o lo que sucedió con el .com, con toda la burbuja tecnológica, vemos que cae rápidamente durante los 2 primeros meses y luego viene en una ascendente de recuperación que se demora aproximadamente unos 14 meses para llegar al nivel donde empezó esa situación. En muchos casos, pues hay sobrepasa y corrige, pero realmente lo que típicamente vemos es que entre 14 a 16 meses es donde ya vemos otra vez estabilizado el problema de acuerdo a lo que originalmente estaban produciendo antes de que sucediera la crisis. Esto es lo que hemos visto para lo que es lo que vemos en los siguientes meses. ¿Cómo va a ser esa recuperación? Y esto es basado en estudios viendo lo que ya está sucediendo y obviamente lo que anterior hemos visto en este tipo de crisis históricamente. Estamos esperando que esta crisis aproximadamente se demore casi 2 años en recuperar completamente al nivel en el que estábamos antes del COVID-19. Y aquí lo podemos ver un poco más en términos de números. Si ven la ocupación, esta línea la primera línea es el año y la ocupación. Luego tenemos una línea que se llama ADR, que es Average Daily Rate, que básicamente es la tarifa promedio diaria.
Luego tenemos lo que se llama el RevPAR. El RevPAR es básicamente la ganancia por cada habitación disponible en el hotel. Obviamente tenemos ocupación del 65%, tenemos otro 35% que está desocupado, entonces debemos ese average daily rate dividirlo por la totalidad de las habitaciones y nos da una ganancia de $81 por cada una de las habitaciones que tenemos, promedio al año. Estos son los promedios que vemos por cada año a nivel nacional de toda la hotelería. Antes que empezara el COVID, estábamos típicamente a nivel nacional a un 66.1% de ocupación, una tarifa promedio de $131 y esto significa un RevPAR de $86, que este es el número más importante. ¿Qué vemos en este año? Que va a caer ese RevPAR a $54, esa ocupación va a estar en 46.8 con una tarifa de 117 promedio y luego se va a ir recuperando en el 2021 viendo que tendremos un 60% de ocupación, no todavía a los niveles de 2019, pero en el 2022 ya vamos a tener un nivel bastante parecido a lo que teníamos en el 2019. Si vemos aquí el RevPAR, pues obviamente va a ser bastante parecido. Estas son todos los análisis que se ha hecho por medio de STR. STR es la compañía que recolecta toda la información de los hoteles histórica en cuanto a su ocupación y su tarifa promedio mensual durante toda la historia. Tienen como 25 años de información. Y entonces esto es lo que hemos podido analizar con ellos de cómo sería esta recuperación y da exactamente más o menos con lo que estábamos viendo acá, que lo hizo CBRE, que es uno de los brokers de hotelería más grandes de Estados Unidos y del mundo. Esto es cómo vamos viendo hoy en día la recuperación y también está en línea con lo que estábamos viendo en esos gráficos anteriores. El ADR, el Average Daily Rate, que es la tarifa, se muestra en estas barras azul oscuro. Luego tenemos el RevPAR, que es la combinación de la ocupación con la tarifa, en esta de azul o verde más claro. Y luego tenemos la línea que va mostrándonos la ocupación que van teniendo los hoteles. Entonces, vemos que en abril fue el peor de los momentos de la hotelería y poco a poco ha venido creciendo y hoy en día la hotelería en Estados Unidos está alrededor del 40% de ocupación, lo cual pues ya es alentador teniendo en cuenta que estuvimos a casi que a un 10% de ocupación promedio. Ahora vamos a ver un poco de la historia de los casos que hemos tenido anteriormente y que también han pasado por un tipo de situación como esta de crisis. Estos son algunos ejemplos de hotelería que hemos comprado en el pasado y que se ha vendido. Aquí cabe destacar, potencialmente, este fue el último que vendimos en ese 2018 que generó para los inversionistas casi un 38% de ganancia anualizada. Pero me gustaría pasar más por hoteles que hayan generado, que se hayan visto potencialmente afectados por una crisis. Y aquí tenemos en Denver el perfecto ejemplo. ¿Qué sucedió? En el 2006 estábamos en la cúspide de los bienes raíces en Estados Unidos. Estábamos a punto de caer en esa depresión del 2008. ¿Qué sucede? Compramos un hotel bien comprado para el mercado que existía en este momento y típicamente lo hubiéramos tenido que vender a los 5 años, en el 2011. No estaba el mercado completamente recuperado, no tenía sentido vender, entonces tuvimos que alargar ese plan, lo mantuvimos por otros 4 años. Durante 2 años de esta compra, no hubo distribuciones a los inversionistas porque obviamente estábamos pasando por el tema del 2008 y 2009 y mantuvimos el cash dentro del hotel sin hacer distribuciones para poder mantener el hotel cómodamente. ¿Y qué sucedió? Que al final del negocio, cuando lo vendimos en el 2015, tú vas a ver
el rendimiento que finalmente obtuvieron los inversionistas. Y cuando tomas en cuenta todo lo que le entró al inversionista y lo divides por los 9 años que fueron dueños de ese hotel, tuvieron un rendimiento del 17.7 anualizado. ¿Qué significa esto? Que, como lo discutimos anteriormente, la estrategia es no tener que entregar las llaves del hotel nunca al banco. Es mantenerse en la posición de dueño y navegar las aguas turbias para que eventualmente cuando pase la tormenta podamos vender en un buen mercado y generar los retornos que estábamos esperando o mejor. Eso es uno de los ejemplos. Tenemos de pronto acá, sí, aquí está el ejemplo, el de Sogras acá al final, donde fue un hotel que realmente se construyó. Nosotros lo construimos, no fue realmente una compra. Entonces, abrió en diciembre del 2001, 2 meses después de que se cayeron las Torres Gemelas. No estaba viajando nadie. ¿Qué significa esto? Que durante 2 años de construcción no había una entrada de capital alguna y luego abrimos en un mercado deprimido donde nadie estaba viajando y tuvimos que aguantar. Finalmente en el 2014 se vende y esto generó un retorno anualizado por estos años del 7.4% al inversionista. Este ha sido el peor de los casos que hemos tenido en la historia de la compañía. Para nosotros es un retorno terrible, pero cuando cuentas esta anécdota típicamente y dicen, si ese es el peor de los casos, pues estamos realmente muy bien parados. Y eso es lo bonito de la hotelería, que es generoso y potencialmente tenemos un colchón bastante amplio de potencial crisis, pero definitivamente generar retornos atractivos después de que las crisis pasen y se pueda vender en un momento más apropiado. Y bueno, hoy en día tenemos varios motores que, que sigue eh, dejando crecer a la hotelería a niveles como nunca antes visto. ¿Qué pasa? Que tenemos países como la China, como la India, donde la clase media tiene una capacidad económica mucho más importante que en años anteriores y hoy en día tienen una capacidad de viaje bastante fuerte. Si se dan cuenta, hoy en día, digamos, Estados Unidos es el consumidor de viaje número 1 y somos 400 millones de personas. En un sitio como China, donde tiene más de 1 billón de personas, pues obviamente cuando empiezan ya a ser la potencia económica casi más grande del mundo, pues obviamente imagínate lo que puede pasar con ese tipo de, de poder económico. Los viajes son bastante importantes. Segundo, lo que son los millennials, la gente joven, ya no está dándole prioridad a compras de bienes de lujo, sino que quieren más ese tipo de experiencias mediante viajes, y esto es lo que está poniendo como prioridad y por ende hemos visto también un resurgimiento de viajes en los millennials bastante importante. Tercero, baby boomers, lo que se llama la generación de los baby boomers, que hoy en día ya están retirados o retirándose, es la generación más grande y más rica que ha existido en el mundo hasta ahora. Hoy en día están utilizando esa riqueza para viajar con sus familias y generar buenas memorias y buenos momentos, y con esto pues también ha sido una gran entrada de capital económico dentro de la industria del viaje. Y por último, los viajes por negocio históricamente han ido creciendo. Obviamente ahorita estamos pasando por un momento que no es normal, pero finalmente cuando se logre controlar volveremos a hacerlo. Y definitivamente, a pesar de que tenemos todas estas tecnología, realmente cuando uno está en el mundo de los negocios, no hay nada como ir a hablar persona a persona. Ahora, pues, típicamente nosotros estaríamos haciendo este tipo de presentaciones persona a persona y las hacemos todo el año. Y así como nosotros, todas las industrias ven el valor de que los viajes son la forma de poder agrandar sus negocios. Y bueno, hasta aquí tengo la presentación.
y si hay alguna pregunta, con mucho gusto la podemos tomar. Muchas gracias, Alejandro. La primera pregunta que tengo es, ¿cuánto es el mínimo para invertir hoy día? ¿Cuánto la gente tiene que invertir como mínimo? El mínimo que nosotros tenemos es $50,000 por offering, por cada oportunidad. ¿Ok? ¿Y el plazo de retorno es Plazo variable? de, plazo de retorno es entre 5 y 7 años, es lo que tiene que Es estar variable. invertido ese capital. Ok. Ese es el plan. La idea es que los inversionistas entren con esa mentalidad. De vez en cuando tenemos ciertas emergencias y bueno, tenemos una red de inversionistas bastante fuerte y si alguien se quiere salir de alguna posición, pues ponemos a disposición de cualquier otro inversionista la posibilidad de tomar esa posición de otro inversionista, ¿no? Ok. En las adquisiciones próximas que van a hacer y dadas las circunstancias que evidentemente puede haber alguna compra de oportunidad debido a la pandemia, ¿ustedes estiman dar mayores retornos al promedio que ustedes tienen? O Sí, sea, por aprovechar la oportunidad, digamos. definitivamente estamos siendo bastante conservadores en la forma de que vamos a estar comprando, buscando el mayor descuento posible. Los retornos se componen de dos situaciones, una que es la operación del hotel y la otra lo que ese hotel se va a ir evaluando o apreciando. Eh, en cuanto al retorno inmediato por medio de la operación, obviamente va a estar un poco más deprimido de lo que típicamente nosotros quisiéramos, pero eso es lo que nosotros hoy en día peleamos con esos vendedores, que necesitamos cierto nivel de flujo de caja y obviamente, aunque no es el más adecuado hoy en día, de todas formas va a haber un flujo de caja. Sin embargo, en el momento que este mercado se mejore, se va a mejorar ese flujo de caja exponencialmente por encima de lo que típicamente necesitamos y eso hace que el precio de ese hotel también mejore. ¿Por qué? Porque aquí la forma de transar este tipo de activos es dependiendo de cuánto está generando. Si un hotel lo llevamos de generar $100 a $150, el precio de ese hotel exponencialmente es bastante, se incrementa exponencialmente. Entonces, ese es el juego, ¿no? Entonces, como estamos jugando en un momento en el que podemos negociar basado en lo que hoy en día están produciendo estos hoteles, pues sabemos que en 1, 2, 3 años no va a estar produciendo esto, sino mucho más cuando llegue a la normalidad y por ende el precio de este hotel va a subir. Entonces sí vamos a generar mejores retornos de lo que típicamente nosotros buscamos. Obviamente siempre mostramos una, una posición conservadora para siempre mejorar los retornos de lo que la gente está pensando, tratando de que obviamente salgan todos contentos y de tener ese approach más conservador para no ir para tener suficiente colchón en caso de cualquier problema. Ok. La siguiente pregunta sería, para un inversor pasivo, ¿cuánto sería el TIR en un hotel típico? El TIR sería del 15%. Eso es lo que más o menos nosotros buscamos para el inversionista pasivo. Ok. Y la opción de salida, ¿qué tan fácil es? O sea, tú dijiste ahorita que posiblemente una persona si quiere salir, ustedes localizan otro inversor que se quede en su lugar y hacen la transacción. Pero ¿qué tan? Correcto, eso es como lo hemos venido haciendo. Eh, Siempre se ha logrado. Esto lo paramos de hacer aproximadamente hace unos 3 meses, no por el COVID, simplemente porque estamos generando un vehículo por el que potencialmente vamos a tener un poco más de liquidez para esos inversionistas que se quieren salir, que no sea permanente, pero sí que tengan unas ventanas de salida, qué sé yo, cada 6 meses. Eso todavía lo estamos trabajando. La idea es sacarlo a finales de este verano y eso le va a dar un poco más de liquidez al inversionista. Pero siempre lo que decimos es, queremos que la mentalidad es que entren a participar de este emprendimiento específico por el tiempo que nosotros vemos que el plan para que no haya ese tipo de problemas. Eh, todos los que han tenido que salir por algún momento de emergencia o de urgencia, los hemos podido colocar en el pasado, no ha habido ningún problema.
Ok, correcto. La siguiente pregunta sería si nos pudieras platicar alguna mala experiencia que hayan tenido en donde se haya perdido dinero y cómo se manejó. Correcto. Por ahora, les mostré realmente en nuestros casos que vimos el peor de los ejemplos que ha sucedido, que ha sido ese 7.4% anualizado. Fue un hotel que se abrió 2 meses después de que se cayeron las Torres Gemelas y no generó el resultado que estábamos esperando. Lo que siempre cabe recordar es que aunque el hotel no esté produciendo capital por su operación, no significa que su valor se murió o que ya no vale. Simplemente necesitamos volver a empezar a generar ese tipo de flujo de caja y el valor inmediatamente vuelve. Y si mejoramos ese flujo de caja, siendo más efectivos o haciendo remodelaciones, etcétera, pues obviamente se va a mejorar inclusive más. Entonces, aquí la mentalidad sí, lo que nosotros buscamos es poder darle a ese inversionista ese flujo de caja tan generoso como pueda. Sin embargo, aquí también el foco está en generar ese valor para que a la venta ese inversionista salga muy bien parado de su inversión. Entonces, en momentos como ahora en nuestro portafolio, paró absolutamente todas las distribuciones a los inversionistas. Obviamente esto no es la mejor de la situación, pero sin embargo entendemos que el valor que está detrás de estas inversiones es muy fuerte, es muy positivo. Es simplemente que debemos navegar este momento y cuando ya estemos en un mercado normal, seguiremos el plan y esas inversiones van a generar posiblemente la misma cantidad de retorno que originalmente digamos, proyectado. Algunos mejor, algunos un poco menor, pero no vemos una situación de emergencia donde creamos que no va a generar retornos por encima del 10-12% en el peor de los casos. Bien. Me preguntan qué tan factible es que un inversionista tenga que hacer aportaciones adicionales a su inversión principal y en su caso, ¿qué sucede si no realizan una aportación adicional? Ok. En todos los documentos que nosotros generamos para cada una de estas inversiones, existe el mecanismo para que en una situación de emergencia los socios de los hoteles entren a participar de un potencial pedido de capital adicional. Eso tiene sus mecanismos y típicamente estos mecanismos incluyen que aquellos que no tienen la capacidad de la liquidez sean diluidos en una porción típicamente muy pequeña, pero sean diluidos para que los que sí tienen el capital y lo puedan solventar entren a participar y no haya problemas a nivel del hotel. ¿Qué pasa? En algunos de los casos de nuestros hoteles, por medidas preventivas, tuvimos que hacer este tipo de situación. Y en lugar de diluir a aquellos inversionistas que generamos un vehículo para que no tuviéramos que diluir a ningún inversionista que no pudiera afrontar ese capital. A cambio, lo que hicimos fue aportarlo nosotros o cualquier otro inversionista que quisiera aportarlo como un préstamo a esa posición, que obviamente tenía unos intereses de mercado, lo más bajo que pudimos para que fuera interesante para el que está colocando la plata y que fuera, digamos, suficientemente doloroso para que no estuviera colocando la plata. Obviamente tiene que haber un castigo, no de dilución, es un castigo mínimo. Entonces, la idea sería que ese préstamo tenga ese interés que esa posición irá pagando antes de que genere una distribución. Ahora, si tú aportas a ese préstamo lo que a ti te correspondería como inversionista del hotel, aportar como un llamado de capital, pues realmente no estás castigando tu inversión porque estarías recibiendo ese interés sobre ese capital que estás colocando. Entonces, es más, estudiamos muy bien cuál sería
la mejor posición para estos inversionistas de poder capitalizar o no capitalizar y que fueran afectados lo menos posible. Y cualquier necesidad de capital que hubiera, nosotros estábamos dispuestos a colocarla en caso de que los inversionistas no tuvieran la liquidez, pero no como una dilución, sino como un préstamo que es muy diferente y es mucho más amigable. Muy bien. Nos preguntan que en esta época de la pandemia, ¿hasta cuántos meses tienen ustedes la liquidez en estos momentos para no pedir dinero de los socios? O sea, en una situación como esta que es muy grave, quieren entender qué tanto puede aguantar, digamos, esta inversión para que no tengan que pedir dinero. Nosotros trabajamos y creemos en que todo el exceso de capital se lo repartimos a los inversionistas. No dejamos, dejamos unas reservas típicas que nos piden los bancos, unas reservas de mantenimiento, etcétera, pero realmente exceso de capital nunca nos reservamos. Preferimos entregárselo todo al inversionista y ya en el momento que hubiese, que es muy extraño, una crisis, pues tendremos que ir a ver cómo solventar. Entonces, típicamente no hay muchos meses de solventación, dependiendo, cada hotel es diferente, basado en lo que los bancos nos piden, y una vez haya una crisis, pues el banco dará permiso para usar esas reservas, ellos manejan esas reservas, no nosotros, pero nosotros, de parte de nosotros, no ponemos reservas adicionales. Pedimos, como te digo, en lugar de no distribuir, preferimos dárselo a los inversionistas y en el momento que se necesite, pues ahí decirle, mira, necesitamos, si colocaste $100,000, un 15, un 10%, un 5% de tu inversión, que es lo que necesitamos para mantenernos en esta crisis específica, para que salgamos sin ningún problema. En el caso de muchos de los hoteles que nosotros tenemos, hicimos un análisis en el que abril, que fue el peor de los momentos, de cómo o qué tipo de capital necesitaría ese hotel en sus reservas para mantenerse si fueran todos los meses, como el mes de abril, hasta final de año. ¿Ok? Entonces, ese fue el pedido que se le hizo a los inversionistas en los casos que se tuvo que pedir. Y ahí vamos viendo cuánto realmente se va a ir necesitando. La idea es necesitar lo menos posible para que ese préstamo sea el mínimo posible y pero también estar protegidos y saber que el inversionista ya tiene una idea de cuál va a ser la necesidad en el peor de los casos. Entonces, eso es lo que analizamos en ese momento, más que tener la reserva, es decir, este es el peor de los casos, alístense, puede que no necesitamos todo este capital, el que no lo tenga tranquilo, nosotros lo colocamos como un préstamo, pero la idea es no tener que entrar a participar o tener que llamar ese capital a lo mínimo posible. Buenísimo. Una pregunta más. Dice que si nos puedes explicar de una manera más detallada, ¿a qué te refieres con el castigo de que sean diluidos por parte de su inversión cuando no pueden ellos hacer una aportación extraordinaria? No, lo que digo es que no hay dilución. Nosotros generamos la opción para que no existiera dilución. El castigo al que me refiero sería ese interés que hay sobre ese préstamo, ¿no? Sobre ese préstamo que hay sobre su posición. Es decir, si su participación, digamos, fueran $100,000 y ese llamado de capital adicional eran de $5,000, y no lo pudo colocar, básicamente la compañía lo coloca y se le cobra un interés por esos $5,000 hasta que sea repagado por el mismo flujo de caja que genera el hotel. Una vez ya esté repagado, pues ya sigue recibiendo sus distribuciones como normal. Entonces, el castigo es básicamente, ok, yo conseguí un préstamo para colocar ese capital y ese préstamo tiene un interés X y ese es el castigo que tiene por no colocar el capital. Nos preguntan si en este momento en los modelos de inversión está previsto alguno que pueda apoyar la Visa EB5. En este momento tenemos
aproximadamente 5 construcciones, de las cuales por los cambios que hubo en el programa de EB5 en noviembre del año pasado, solo uno califica para este tipo de programa. En este momento estamos en un stand-by en ese proyecto, esperando que ya los bancos reinicien sus operaciones. Ya nosotros somos dueños es un edificio de oficinas que compramos y que lo estamos remodelando como un hotel. Va a ser una conversión bastante rápida. Sin embargo, ya teníamos todos los términos negociados con el banco. El banco en este momento puso una parada, una pausa a cualquier préstamo, y creemos que en los siguientes 2 o 3 meses volverán a retomar sus actividades y seguiremos con el plan, y en ese momento sacaremos el programa adelante para EB5. Perfecto. Pues son todas las preguntas, Alejandro. Yo te agradezco mucho y le agradezco mucho a todos haber estado presentes en este webinar. Quedamos a las órdenes para cualquier duda o para cualquier asesoría específica y particular. Siempre tenemos el alcance de hablar con Alejandro en otro momento, o con los directores de la empresa que están en Estados Unidos, o ver cualquier otra situación en específico. Y si alguien tiene alguna otra situación, nos puede buscar, por favor. Y pues sería todo. Muchas gracias. Un placer. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias Moisés, muchas gracias a todo el equipo por la invitación. Digamos, como conclusión es, la hotelería es muy generosa, y aunque lleve a unas crisis, si está bien manejada, nunca se perderá capital. Es simplemente saber manejar las crisis o cualquier inversión que se haga, y al final eso es lo que cuenta, es con quién se hizo la inversión, que tenga la suficiente capacidad y que tenga el suficiente historial para poder manejar estas crisis. No son fáciles de manejar, y realmente ahí es cuando uno necesita tener ese partner o ese socio operativo que tenga la capacidad, que tenga los contactos, que tenga todos los recursos para poder manejar la situación lo mejor posible. No son fáciles de manejar, y ahí es donde se diferencia quién es quién. En este momento pues hemos podido manejar la situación de la mejor forma posible, y no nos cabe duda que todos los inversionistas que hoy en día tienen sus inversiones pasando esta crisis van a realizar unos retornos como los esperados, y eventualmente creo que se darán cuenta que realmente eso fue la decisión más importante, es hacer la inversión con un operador que conozca cómo navegar esto. Hotelería es excelente inversión, y bueno, hoy en día pues seguramente vamos a estar consiguiendo unas inversiones muy descontadas, a las cuales estaremos invitándolos para que participen cuando vengan, y a aquellos que ya son inversionistas de nosotros, pues agradecerles la confianza. Estoy seguro que de aquí a que se lleve a cabo final cada una de sus inversiones, pues van a estar muy contentos con su inversión. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias a todos por estar presentes. Bueno, muchas gracias a ustedes. Buena tarde.